El Salmo 53, versículos 1 al 3 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hicieron abominable maldad, no hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Vuelvo a repetir esta referencia bíblica, hermanos. Está en el libro de los Salmos, capítulo 53, 1 al 3. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni aún uno. Mateo 15, 19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Gálatas 5, 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio. Vaya contando, hermanos, vaya contando. ¿Cómo son las obras de la carne? Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, 17 cosas horribles que brotan de la carne del pecador, hermanos, de su naturaleza pecadora. Es increíble pensar que allá tenía toda la capacidad, toda la santidad, toda la justicia, toda la ciencia. Dentro de esa justicia divina, hermanos, también se puede hablar de que había cierta inocencia, pero no era la base. Había un estado de inocencia, pero la base era la justicia divina. Ser hechos a imagen de Dios. Y 17 cosas hay aquí. Pero hermanos, el texto no termina. La inspiración del Espíritu Santo sobre el apóstol Pablo agrega algo más que algunos teólogos han llamado, eso es lo peor. 17 cosas, hermanos, presten atención a lo que le estoy diciendo, que es bien importante. Menciona estas 17 cosas horribles del corazón del ser humano, pero no se queda ahí. Después de las 17 dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermano, ¿nota lo que dice la frase? 17 cosas horribles y cosas semejantes a estas. Algunos teólogos se han atrevido a decir, son más horribles que las mencionadas. Por supuesto, no podemos hacer doctrina. El apóstol Pablo fue inspirado para escribir así. Le dio nombre a 17 y dijo que no se quedaba la lista ahí, sino que seguía. Santiago 1:14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Estos son parte de los textos que están, hermanos, en la pregunta 18, abajito. Recuerda que aquí en la iglesia solo hay una que de repente responde 2 o 3, que es la hermana Susana. Los demás a veces le pasamos por encima, ¿no? Pero en esta pregunta 18 aparecen un gran número de referencias bíblicas. Y lo extraordinario, hermanos, es que la Biblia sigue insistiendo de que allá, en esa naturaleza, en ese pecado original que arrancó con haber comido del fruto prohibido, de ahí surge toda la maldad y surge el deseo inmenso de ser como Dios. Lo primero que quiero decirle entonces, después de este gran preámbulo y después de esta grandísima introducción, es que nosotros
Lo primero que quiero decirles es que no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Y yo no sé, a mí me costó entender la frase, hermanos. Me costó entender la frase. Tal vez la escuché en algún momento del hermano Sproul. Manifestó y dijo, no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. El pecado original describe nuestra condición caída y pecaminosa, de la cual los pecados en sí progresan. Y que no solamente es hablar del pecado, del primer pecado, que por naturaleza es el deseo de ser como Dios, es el no obedecerlo, sino que a raíz de ese se van desarrollando y van progresando otros pecados. Y eso es más o menos lo que quiere decir este primer punto. El teólogo reformado Thomas Watson, pastor puritano del siglo XVII, considerando la magnitud de la culpabilidad de nuestro padre Adán, en su tratado de teología describe 10 pecados implícitos en este pecado único y original. Explica Watson, se hizo contra un Dios infinito. Se hizo contra un Dios infinito. Fue un malum complexum. En latín significa un voluminoso pecado, un grandísimo pecado contra el Dios infinito, el Dios creador. Y comenzamos entonces a enumerar los 10 pecados implícitos en ese pecado único. Incredulidad. Ellos no creyeron que lo que había dicho Dios fuera verdad. Dios, por ejemplo, dijo, el día que de él coman, ¿qué fue lo que dijo, hermanos? Ciertamente morirán. Entonces, en el pecado original de comer el fruto prohibido había incredulidad, porque ellos como que no creyeron. No pudieron persuadirse de que ese fruto tan hermoso les acarrearía la muerte. Así que mediante la incredulidad hicieron a Dios mentiroso. Y lo que es peor aún, creyeron al diablo antes que Dios. Fueron incrédulos para acudir a otra fuente. Para acudir a otra fuente. 2. El pecado de la ingratitud. El pecado de la ingratitud. Una raíz de todo pecado. El pecado fue cometido en el paraíso. Dios le había dado riquezas al hombre, misericordias diversas. Había estampado su imagen en él. Le hizo Señor del mundo. Le dio todos los árboles para que degustara sus frutos. Tan solo de uno solo, tan solo de ese único no podía comer. Sin embargo, preciso es del que él come. Eso se llama una ingratitud a los más altos niveles. Tercero, descontento. No solamente incredulidad, ingratitud, descontento. Eso fue lo que mostró. Al parecer quería más. ¿Qué tenía? Él vestía la túnica de la inocencia. Era poco menor que los ángeles. La gloria del paraíso lo coronaba. Sin embargo, no estaba contento. Qué ambicioso era el corazón de Adán, que un mundo entero no podía llenarlo. Yo me pregunto y me detengo aquí, en este tercer pecado, descontento. En estos días miré mis zapatos, hermanos, estos que tengo puestos, y dije, ya están feos, ya están viejos, ya tienen mucho tiempo. Y de alguna manera mostré cierto descontento, porque de repente de ahí surge lo que es el orgullo y lo que es otro que está más adelantico llamado curiosidad, que entre curiosidad y ambición hay como cierto paralelismo entre estos. 4. Orgullo. Quería ser como Dios. Aquel gusano que acababa de salir a rastras del polvo ahora aspiraba a la deidad. Seréis como Dios, le dijo Satanás. Y el hombre esperaba haberlo sido en verdad. Suponía que el árbol de la ciencia le habría ungido los ojos y le haría omnisciente. Pero por querer subir tan alto, sufrió una estrepitosa caída. 5. Desobediencia. Comió del fruto prohibido, así le costara la vida.
La desobediencia es un pecado contra la equidad, porque lo justo es que sirvamos a aquel de quien recibimos nuestro sustento. Dios dio todo a Adán. Era justo que recibiera lealtad de su parte. ¿Cómo podía Dios soportar el ver sus leyes pisoteadas en su propia cara? 6. Pecado implícito en el original. El 6. Curiosidad. Adán se entremetió en cosas que estaban fuera de su ámbito y que no le pertenecían. Dios hirió a los hombres de Bet-Semes por mirar dentro del arca. Primer libro de Samuel, capítulo 6, versículo 19. Adán estaba husmeando en los secretos de Dios y probando lo que estaba prohibido. A este pecado le podemos agregar otros sinónimos, ¿no creen, hermanos? A veces metemos las narices y los ojitos en otros lados, como mostrando el querer saber más. Y a veces el querer saber más, lo que produce en nosotros es el problema de no saber qué hacer con ese saber más. Y prácticamente le tocamos la puerta al chisme, a hablar mal, el deseo de estar curiosos por nada, a veces nos lleva a un mal camino. 7. Capricho. Había muchos frutos para elegir, sin embargo su paladar se volvió caprichoso. Le pasó lo mismo que a los israelitas, a los que Dios les envió maná, que significa pan de los ángeles. Salmo 78, 25. Pero ellos querían codornices. Además de sustento, querían también que fueran complacidos sus caprichos. Y no se ha quedado allá en el Edén, ¿verdad, hermanos? ¿Cómo soy de caprichoso? Yo no sé si usted reconoce que es caprichoso, pero en muchas ocasiones, ¿cómo me he dado cuenta? Yo, Lisandro Urbalid Ojeda Argüello, ¿cómo me he dado cuenta lo caprichoso que puedo ser muchas veces? 8. Sacrilegio. ¿Sabe lo que significa la palabra sacrilegio? Tal vez me quede corto con el ejemplo, pero aquí están contenidos los salmos para cantar a Dios. Esto es palabra de Dios. Que alguien venga y lo tome y haga con él cosas horribles y lo hurte para él y lo robe para él y haga de él lo que quiera. Eso más o menos significa sacrilegio. O tal vez sinónimo también es profanación. Y eso cometió Adán en ese único pecado. El árbol de la ciencia no le pertenecía a él. Sin embargo, él tomó del mismo, hurtando o profanando a Dios lo que era de Dios. 9. Asesinato. Adán era una persona pública, era el representante de la humanidad. Al pecar estaba condenado a muerte, a toda su posteridad, algo que por pura gracia no pasó. Si la sangre de Abel clamaba tan fuerte a los oídos de Dios, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, fue lo que dijo Dios al hermano de Abel. ¿Con cuánta fuerza no clamaría contra Adán la sangre de toda su descendencia pidiendo venganza? 10. Presunción. Dio por sentada la misericordia de Dios, pensó en la posibilidad de que aunque pecara no iba a morir, que Dios revocaría su decreto antes que castigarle. Esa fue una enorme presunción. Y cómo muchas veces nosotros caemos en presunción, ¿no, hermanos? Vemos la advertencia de Dios en su palabra, pero para allá voy porque mi capricho dice que para allá vaya. Y aunque tenga claro cuál es la sentencia de Dios, para allá voy. Cuando estamos al filo de la muerte, algunas veces, ahí es que nos acordamos de un Dios que tenga misericordia de nosotros. Cuando respondimos a la pregunta, hermanos, ¿qué es el pecado? Usted y yo estábamos desarrollando la doctrina del pecado. Y estábamos viendo la faceta del pecado original.
estábamos viendo la faceta de un pecado en general, lo que es pecado en general. Y qué bueno que la palabra, no solamente el catecismo, sino qué bueno que la palabra de Dios nos lleve a la gran verdad de que es la falta de conformidad con las leyes que Dios ha puesto o la transgresión de ellas. Y allí entonces encontramos la faceta de lo que es pecado general. Y entre la semana pasada y tal vez el mensaje último, antes de que el hermano Alfonso hablara de las bienaventuranzas, nosotros nos ubicamos en lo que fue el pecado original. ¿Dónde arrancó ese pecado? Aunque hay tiene dos facetas ese pecado original, porque ese pecado original comenzó en ese ambiente espiritual, que la Biblia no nos dice cuándo empezó. Pero que también hubo un ángel lleno de orgullo, que en su estado angelical decidió junto con otros originar el pecado. Y en la raza humana, ¿en dónde comienza y cuál es ese pecado original? Pues allí, en el huerto del Edén. Hermanos, miren, de verdad que bueno que nosotros estemos dedicando este tiempo a esta doctrina. Voy a mencionar a algunas personas, hermanos. Es increíble que teólogos, doctores en teología, estén hablando, por ejemplo, de que el paraíso no era un lugar físico en específico, sino que el paraíso, según Armando Alducin, el paraíso era un ambiente perfecto, pero no había un lugar específico para llamarle paraíso. Que llame a la serpiente y llame a todo el relato histórico algo así como una metáfora. Y que haya un predicador en Argentina, por ejemplo, hermanos, que llame al fruto prohibido los lugares íntimos de las personas. Y que por no haber crecido a la medida como Dios había mandado, según la exposición de este predicador argentino, de un tal apellido Arbey, algo así. Él manifiesta, hermanos, que el fruto prohibido ni siquiera era un fruto prohibido, no era de un árbol, porque el árbol no, era una simbología, no habían árboles ahí. Y según este predicador, el fruto prohibido, como Dios les tapó sus partes íntimas, entonces fue la fornicación antes de crecer. Fornicaron antes de la ordenanza, ya no recibieron la bendición de multiplicarse, sino que invirtieron los principios que Dios había establecido y supuestamente entonces todo un mito plantea este hombre, hermanos. Y personas que conocen el hebreo, que conocen la Biblia, que conocen el griego, lo hablan casi, hermanos. Es increíble que saquen unos planteamientos doctrinales totalmente equivocados con respecto a la palabra de Dios. Y es de lo que nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos. El relato es histórico, es literal. La serpiente fue el animal más indicado para Satanás. Dentro de las características de Satanás, hermanos, es que él quiere siempre imitar, ¿sabe? Él quiere imitar. Dios le dio poder a los animales para que hablaran cuando Dios quiso. Así es que la serpiente, que era un animal creado por Dios, fue el instrumento porque era astuta más que todos los animales. Y ya luego en la Biblia nosotros vemos que esa serpiente entonces señala a Satanás, precisamente por lo astuta que es. El hecho de haber enumerado, hermanos, estos 10 pecados implícitos en el pecado original. Y como la pregunta 18 me invita y me lleva a que nosotros demos una respuesta completa, porque la pregunta formulada aquí no solamente se está deteniendo en qué fue lo pecaminoso del estado en que cayó el hombre, sino que también la respuesta va más allá.
y habla de los pecados y de las transgresiones actuales. ¿En qué consiste lo pecaminoso del estado en que cayó el hombre? Lo pecaminoso del estado en que cayó el hombre consiste en la culpabilidad del primer pecado de Adán, la falta de justicia original y la depravación de toda su naturaleza, llamada comúnmente pecado original, con todas las transgresiones actuales que de ella dimanan. Abran sus Biblias, hermanos. Por favor, ubíquense ahí en Santiago, capítulo 1, versículo 14. Un varón que por favor me lea ese pasaje. Santiago 1, 14, un hermano que lo tenga por allí. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Gracias, hermano. Cada uno es tentado y seducido. Eso está haciendo referencia, hermanos, al pecado actual. Eso está haciendo referencia no solamente a la enumeración que hizo Thomas Watson, porque posiblemente cuando Pablo señala los 17 diferentes pecados que cometemos en nuestra naturaleza pecaminosa, sino que hay otros más que ni siquiera se les puede nombrar. ¿Sabe por qué tenemos que cuidarnos y tenemos que tener clara esta doctrina? Porque, por ejemplo, los católicos romanos quieren lavar el pecado original en el bautizo de los niños. Una de las cosas en las que cree la Iglesia Católica de Roma, porque usted y yo somos católicos universales. Nosotros creemos y estamos convencidos que católico universal significa la verdadera iglesia por la que Cristo viene. Y ahí adentro de su corazón tuvo que haber dicho amén, porque esa es mi esperanza. Y esa es la suya también. Y por eso nos llamamos católicos universales. Toda la iglesia de Cristo esparcida por todo el mundo, por esa Él vendrá. Por esa iglesia verdadera. Pero cuando mencionamos y decimos Iglesia Católica Romana, es esa que está tomando los principios bíblicos y desobedeciendo la palabra de Dios. Y cuando hay esa ceremonia y llevan a ese niño para bautizarlo, están diciendo en ese bautismo que lavan el pecado original. Queda lavado, entre otras cosas y entre otros significados de ese bautismo. Lo cual no es verdad y no sostiene la Biblia. Bedcott lo menciona de esta manera. Los católicos romanos y los arminianos empequeñecen la idea del pecado original y luego desarrollan doctrinas tales como las de lavar el pecado original, aunque no solamente eso, por medio del bautismo, y la de la gracia suficiente por medio de la cual la gravedad del pecado actual queda en gran manera oscurecida. Los arminianos, hermanos, piensan más que todo en este tipo de gracia. Una gracia, ¿cómo? Una gracia en donde Dios da mucho permiso y mucha posibilidad de volver a restaurarse por sí solos. Los pelagianos, los ocianos, los modernos teólogos anchos y, por extraño que parezca, también la teología de crisis, muchas cosas mencionadas acá que por supuesto hay que estudiar, reconocen solamente los pecados actuales. Sin embargo, se debe decir que esta teología habla del pecado tanto en singular como en plural, es decir, reconoce una solidaridad en el pecado que algunos de aquellos otros no han reconocido. La teología reformada siempre ha dado debido reconocimiento al pecado original y a la relación que guarda con los pecados actuales. Una manera de ver el fruto del pecado original, hermanos, es precisamente los pecados actuales. ¿Que de dónde vienen? Que se derivan de ese pecado original. Que de allá vienen. Y como lo expresa este pensamiento, ¿qué es lo que significa
El pecado original describe nuestra condición caída y pecaminosa, de la cual los pecados en sí van en progreso. Y eso es lo que estamos viviendo actualmente. Y por esa razón, todos los días y a cada instante debemos ir a Cristo para que limpie nuestros pecados. Es solo por Cristo, hermanos, y es a través de Cristo que podemos hacerlo. Permítame. Antes de darle otro significado de lo que es este punto. No somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Lo que realmente significa, hermanos, esta gran verdad, es que nosotros no bebemos de la fuente. Escúcheme bien. Nosotros no bebemos de la fuente del pecado, sino que nosotros somos la fuente. Es de nosotros que surge el pecado. Si nosotros le gritamos eso a la gente, eres la fuente, no es que voluntariamente, no es que hubo una debilidad, no fue que te separaste de Dios, no fue que te lavaron el pecado allá, no, es que en ti hay una fuente que solo produce pecados. En cada uno de nuestros corazones hay una fuente que solo produce pecados. Pero como también dice este mensaje, hermanos, de esta mañana, que aunque todos somos pecadores, hay una manera de ser justificados. A través de uno somos justificados. En conclusión, el pecado es un mal moral, dice Berkowitz. La mayor parte de los nombres que se usan en la Escritura, escucha, hermanos, qué manera de desglosar. El pecado es un mal moral. La mayor parte de los nombres que se usan en la Escritura para designar al pecado señalan su carácter moral. Palabras como chatet dirige la atención al pecado como una acción que equivoca al blanco y consiste en una desviación del camino recto. Palabra Abel y Aón indican que es una falta de integridad y rectitud, un desvío del sendero señalado. Peshá se refiere al pecado como una rebelión o negación a sujetarse a la legítima autoridad, una transgresión positiva de la ley y una violación del pacto. Palabra Reshá señala al pecado como una malvada y culpable transgresión de la ley. Además, Asmá la designa como culpa, como deslealtad y como traición. Maal la señala como vanidad. Abén y como una perversión o distorsión de la naturaleza. Abá, las palabras correspondientes del Nuevo Testamento, por ejemplo, amartía, adiquía, parabasis, parapomna, anomía, paranomía y otras apuntan a las mismas ideas. En atención al uso de estas palabras y a la manera en que la Biblia acostumbra a hablar del pecado, no puede quedarnos duda acerca de su carácter ético. No es una calamidad que cogió al hombre desprevenido, que emponzoñó su vida y arruinó su felicidad, sino una carrera malvada. Escuche la conclusión. Sino una carrera malvada que el hombre deliberadamente ha determinado seguir y la cual trae consigo indecible miseria. En el fondo, el pecado no es algo que sea pasivo, por ejemplo, una enfermedad, una falla, una imperfección de las que no podemos considerarnos responsables, sino una oposición activa contra Dios y una transgresión positiva de su ley que constituyen culpabilidad. El pecado es el resultado de una elección libre, pero pecaminosa del hombre. Esta es la enseñanza clara de la palabra de Dios. ¿Y qué hacemos ante eso? Gracias, hermano. ¿Qué hacemos ante eso, hermanos? Si somos la fuente, si reconocemos que somos la fuente. Pues bien, yo simplemente quiero invitarlo hoy
a que una y otra vez le digamos a nuestra alma, no hay justo ni uno solo, pero en Cristo son muchos los justificados. Y gracias a su bendita gracia, gracias a su bendita gracia, usted y yo somos parte de esos muchos que somos justificados. Le pido por favor que se ponga de pie. Esta doctrina, hermanos, nos manifiesta, y aunque todavía nos queda la pregunta 19, que también está ahí dentro del capítulo 2 de nuestra confesión. Aunque todavía nos hace falta mirar el estado de miseria, porque eso es lo que nos está haciendo la pregunta 19. ¿A qué estado de miseria cayó el hombre? Esa va a ser la pregunta 19. Usted y yo hemos hecho un recorrido doctrinal, hermanos, por el verdadero significado del pecado. Y que finalmente, en todo este recorrido que nosotros hemos hecho, que hemos tenido oídos atentos para reconocer que somos pecadores, hemos visto siempre la gracia de Dios acompañándonos, mirando a Cristo y mirando a Cristo. A la persona que le debe doler este tipo de mensajes es aquellas personas que están sin Cristo, que cuando reciben la acusación por el micrófono y se les dice, usted no es justo y tiene que ir a Cristo, y él se revela y dice, no hay algo en mí, a mí me lavaron allá el pecado, yo me estoy portando bien, y en la medida que me vaya portando bien y me vaya siendo bueno, alcanzaré a salvarme por mí mismo. Pues triste para ellos. Pero en la medida, hermanos, de que usted y yo reconozcamos el punto de partida, no hay justo ni uno solo, pero en Cristo yo encuentro la justificación. Y así quiero terminar, hermanos, antes de orar. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos. ¿Usted recuerda esta referencia bíblica, hermanos? ¿Cómo dice? Vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que todos los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y repetimos el versículo 8, hermanos, que nos sabemos, ¿verdad? Dice, porque por gracia sois salvos. ¿Y esto no? Pues es el don de Dios. Oremos, hermanos. No por obras para que nadie se gloríe. Y no es por obras para que nadie se gloríe. Vamos a orar, hermanos.